¿Estás bien? Dios me despertó de madrugada diciéndome que rezara por ti. Fue en ese momento cuando todo tuvo sentido. La historia que escucharás a continuación es un relato real. Los nombres de los personajes y lugares han sido cambiados para preservar la privacidad de sus autores. Si crees en milagros o has vivido alguno, deja tu opinión en los comentarios y suscríbete. Aquella noche, el aire estaba cargado de una extraña electricidad. Lo sentía en mis huesos, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. El cielo, normalmente salpicado de estrellas, parecía más oscuro de lo habitual, como si una mano invisible hubiera corrido un velo sobre él. Era una de esas noches en las que incluso los perros del vecindario guardaban silencio, como si presintieran que algo estaba a punto de suceder. Mi padre, ese hombre tranquilo y bondadoso que siempre ha sido mi roca, se preparaba para su paseo nocturno habitual. Lo observé mientras se ponía su vieja chaqueta de cuero, esa que ha visto mejores días pero de la que se niega a desprenderse. «Vuelvo en un rato, hijo», me dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Había algo en su mirada, una sombra de preocupación que no pude descifrar en ese momento. Si hubiera sabido lo que iba a pasar, lo habría detenido, lo habría abrazado y no lo habría soltado jamás. «Ten cuidado, papá», le dije, sintiendo un nudo en la garganta. «Hay algo raro en el aire esta noche». Él se rió suavemente, sacudiendo la cabeza. «Siempre tan imaginativo, mi muchacho. No te preocupes, solo daré una vuelta a la manzana». Y con eso, salió por la puerta, el sonido de sus pasos resonando en el porche de madera antes de desvanecerse en la noche. Me quedé en casa, inquieto, dando vueltas como un león enjaulado. Las manecillas del reloj de pared, ese viejo artefacto que ha estado en nuestra familia por generaciones, parecían burlarse de mí, avanzando con una lentitud exasperante. Tic, tac, tic, tac. Cada segundo era una tortura. De repente, un escalofrío recorrió mi espalda. Fue como si alguien hubiera caminado sobre mi tumba. El aire a mi alrededor se volvió frío, a pesar de que estábamos en pleno verano. «Papá», llamé a la oscuridad, sabiendo que era inútil. El silencio de la casa me respondió, pesado y opresivo. Los crujidos habituales de la madera vieja parecían amplificados, cada sonido me hacía sobresaltar. Me acerqué a la ventana, apartando las cortinas con manos temblorosas. Escudriñé las calles vacías, mis ojos luchando por penetrar la oscuridad. Las farolas proyectaban sombras alargadas que parecían cobrar vida propia, bailando y retorciéndose en la acera. Un gato negro cruzó la calle, y por un momento, juré que sus ojos brillaron con un destello sobrenatural, 2 puntos de luz verde fosforescente en la noche. «Dios mío», susurré, las palabras escapando de mis labios sin pensarlo, «protege a mi padre». No soy un hombre religioso, nunca lo he sido. La fe era el territorio de mi padre, no el mío. Pero en ese momento, sentí la necesidad imperiosa de rezar. Las palabras salieron de mis labios sin pensarlo, una letanía desesperada dirigida a un cielo que parecía más oscuro y distante que nunca. «Padre nuestro que estás en los cielos», comencé, las palabras oxidadas por el desuso. «Por favor, cuida de mi padre. Tráelo de vuelta a casa sano y salvo». El tiempo se estiraba como un chicle, cada minuto una eternidad. Mis manos temblaban mientras intentaba marcar el número de mi padre en el teléfono. 1, 2, 3 veces. Nada. Solo el tono de llamada, burlón en su monotonía. «Vamos, papá», murmuré, mis nudillos blancos de apretar el teléfono. «Contesta, por favor». El silencio al otro lado de la línea era ensordecedor. Cada segundo que pasaba sin respuesta era como un puñal en mi corazón. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no contestaba? 1000 escenarios, cada uno peor que el anterior, desfilaban por mi mente. Fue entonces cuando lo vi. Una figura solitaria caminando por la acera, iluminada intermitentemente por las farolas. Era mi padre, pero algo estaba mal. Su paso, normalmente firme y seguro, era vacilante, como si cada paso le costara un esfuerzo monumental. Incluso desde la distancia, pude ver que estaba pálido, su rostro un lienzo en blanco de shock y asombro. Corrí hacia la puerta, mi corazón latiendo con tanta fuerza que pensé que se me saldría del pecho. Cuando la abrí de golpe, el frío de la noche me golpeó como una bofetada, a pesar del calor sofocante del verano. «Papá», grité, mi voz resonando en la calle vacía, rebotando en las casas silenciosas. Él levantó la vista, sus ojos encontrando los míos. Y en ese momento, supe que algo terrible había sucedido.
Algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Sus ojos, normalmente claros y brillantes, ¿estaban nublados por el miedo y asombro? Hijo, dijo con voz temblorosa, acercándose lentamente. Cada paso parecía costarle un esfuerzo sobrehumano. Tengo que contarte algo. Algo increíble. Y así, en el umbral de nuestra casa, con la noche cerrándose a nuestro alrededor como un manto, mi padre comenzó a relatarme una historia que desafiaría todo lo que creía saber sobre el mundo, sobre la fe, y sobre los milagros que pueden ocurrir en las noches más oscuras. Una historia que comenzaría con un encuentro inesperado y terminaría con una revelación que sacudiría los cimientos de mi realidad. Mi padre tomó aire, como si estuviera reuniendo fuerzas para lo que estaba a punto de contar. Sus manos temblaban ligeramente mientras se pasaba los dedos por el pelo canoso. Nunca lo había visto así, tan vulnerable, tan asustado. Hijo, comenzó, su voz apenas un susurro, esta noche he estado más cerca de la muerte de lo que jamás he estado. Un escalofrío recorrió mi espalda. Lo guié hacia el sofá, sentándonos juntos bajo la tenue luz de la lámpara del salón. Las sombras bailaban en las paredes, como si fueran testigos silenciosos de la historia que estaba a punto de escuchar. Todo empezó de manera normal, continuó mi padre. Salí a dar mi paseo habitual, disfrutando de la brisa nocturna. Las calles estaban tranquilas, como siempre a esta hora. Podía oír el susurro de las hojas de los árboles, el ocasional ladrido de un perro a lo lejos. Todo parecía normal. Hizo una pausa, sus ojos perdidos en algún punto distante, como si estuviera reviviendo cada momento. De repente, al doblar la esquina de la calle Maple, lo vi. Un hombre estaba de pie junto a un coche aparcado, un modelo antiguo, quizás de los años 70. Al principio no le di importancia, ya sabes cómo es este barrio, siempre hay gente dando vueltas incluso a altas horas de la noche. Mi padre se estremeció visiblemente antes de continuar. Pero cuando pasé junto a él, algo cambió. El aire se volvió denso, pesado. Y entonces, hijo mío, ese hombre se giró hacia mí con una mirada que nunca olvidaré. ¿Qué pasó, papá?, pregunté, mi voz apenas audible. Sus ojos estaban llenos de una furia que nunca antes había visto. Se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal. Podía oler el alcohol en su aliento cuando gritó, ¿tú? ¿Has rayado mi coche? Mi padre negó con la cabeza, incrédulo aún ante el recuerdo. Intenté explicarle que estaba equivocado, que yo acababa de llegar a esa calle y que no había tocado su coche. Pero era como si mis palabras rebotaran en una pared invisible. No me escuchaba, no quería escuchar. El hombre se acercó aún más, su nariz casi tocando la mía. ¿Crees que soy estúpido?, rugió. Te vi apoyarte en mi coche. Mira lo que has hecho. Señaló hacia el vehículo, pero yo no podía ver ningún daño, ninguna marca. Era como si estuviera viendo algo que no existía. Mi padre se detuvo, tomando un sorbo de agua del vaso que le había traído. Sus manos aún temblaban. Intenté mantener la calma, hijo. Sabes que no soy un hombre violento. Le dije, señor, le aseguro que está equivocado. No he tocado su coche. Quizás podríamos revisar juntos y ver si hay algún daño real. Pero mis palabras solo parecieron enfurecerlo más. El hombre dio un paso atrás, sus puños cerrados con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Por un momento, pensé que iba a golpearme allí mismo, en medio de la calle. Eres un mentiroso, siseó. Un maldito mentiroso y un cobarde. Mi padre cerró los ojos, reviviendo el momento. Hijo, en ese instante, sentí un miedo que nunca antes había experimentado. No era solo por la amenaza física. Había algo en los ojos de ese hombre, una oscuridad que iba más allá de la simple ira o la intoxicación. Era como si algo más estuviera controlándolo. ¿Qué hiciste, papá?, pregunté, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Hice lo único que podía hacer. Me mantuve firme y le miré a los ojos. Señor, le dije, entiendo que está usted molesto. Pero le aseguro por mi honor que no he tocado su coche. Si hemos de resolver esto, tendrá que ser de manera civilizada. Mi padre soltó una risa amarga. Por un momento, pensé que mis palabras habían llegado a él. Vi un destello de duda en sus ojos, como si una parte de él supiera que estaba equivocado. Pero entonces... se detuvo, su respiración entrecortada.
Puse una mano sobre su hombro, intentando darle fuerzas para continuar. Entonces, hijo mío, vi algo que me heló la sangre. Sus ojos, por un segundo, juraría que cambiaron de color. Un destello rojo, como brasas ardientes. Y su voz cambió. Se volvió más profunda, más inhumana. Te voy a destruir, gruñó, pero ya no sonaba como él. Era como si otra entidad estuviera hablando a través de él. Voy a hacer que desees nunca haber nacido. Mi padre se estremeció visiblemente. En ese momento, hijo, sentí que estaba frente a algo más que un simple hombre enfadado. Era como si estuviera mirando directamente a los ojos del mal. Me quedé sin palabras, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Mi padre, siempre tan racional, tan escéptico de lo sobrenatural, estaba describiendo algo que desafiaba toda lógica. ¿Qué pasó después, papá?, logré preguntar finalmente. Mi padre me miró, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y asombro. Eso, hijo mío, es cuando las cosas se volvieron verdaderamente extraordinarias. Porque justo cuando pensé que todo estaba perdido, ocurrió algo que solo puedo describir como un milagro. Mi padre respiró hondo, como si estuviera reuniendo fuerzas para continuar su relato. La luz tenue de la lámpara proyectaba sombras danzantes sobre su rostro, acentuando las arrugas de preocupación que se habían formado. Hijo, comenzó, su voz apenas un susurro, en ese momento, sentí que estaba al borde de un abismo. El hombre frente a mí ya no parecía humano. Sus ojos, esos ojos que brillaban con un fuego antinatural, estaban fijos en mí como los de un depredador acechando a su presa. Se pasó una mano temblorosa por el rostro antes de continuar. El aire a nuestro alrededor se volvió denso, casi irrespirable. Era como si toda la luz y el calor hubieran sido succionados del mundo, dejando solo una oscuridad fría y amenazante. El hombre dio un paso hacia mí, sus puños apretados con tanta fuerza que pude ver cómo las venas de sus brazos sobresalían. «Vas a pagar por lo que has hecho», gruñó, su voz un eco distorsionado de lo que había sido momentos antes. Mi padre se detuvo, cerrando los ojos como si estuviera reviviendo la escena. Intenté mantener la calma, hijo. Dios sabe que lo intenté. Le dije, Señor, por favor, piense en lo que está haciendo. No hay necesidad de violencia. Podemos resolver esto de manera pacífica. Pero mis palabras parecían rebotar en él sin efecto alguno. Era como hablarle a una pared de puro odio y rabia. Vi cómo levantaba su puño, preparándose para golpear. En ese momento, hijo mío, pensé que era el fin. Sentí un nudo en la garganta. Ver a mi padre, siempre tan fuerte y seguro, ahora vulnerable y asustado, me destrozaba el corazón. ¿Qué hiciste, papá?, logré preguntar, mi voz apenas audible. Hice lo único que podía hacer, hijo. Cerré los ojos y recé. Recé como nunca antes había rezado en mi vida. No por mí, ¿sabes? Recé por ese hombre. Recé para que cualquier oscuridad que lo estuviera consumiendo se disipara. Recé por su alma. Mi padre abrió los ojos, y vi en ellos un brillo de asombro. Y entonces, hijo mío, sucedió algo inexplicable. Justo cuando esperaba sentir el impacto del golpe, escuché un grito. Pero no era un grito de rabia. Era un grito de dolor, de confusión. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro conspiratorio. Abrí los ojos y vi al hombre retrocediendo, agarrándose la cabeza como si estuviera experimentando un dolor insoportable. ¿Qué está pasando?, gritó. Su voz había cambiado nuevamente, volviendo a sonar humana, llena de miedo y confusión. Lo miré, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. El hombre cayó de rodillas, todavía agarrándose la cabeza. Hace un momento yo. ¿Qué iba a hacer?, murmuró, más para sí mismo que para mí. Mi padre hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras adecuadas para describir lo indescriptible. Hijo, en ese momento, vi algo que no puedo explicar. Una especie de sombra, por falta de una mejor palabra, pareció desprenderse del hombre. Por un segundo, juraría que vi una figura oscura elevarse sobre él y luego desvanecerse en el aire. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mi mente racional luchaba por encontrar una explicación lógica, pero las palabras de mi padre, la sinceridad en sus ojos, me hacían dudar de todo lo que creía saber sobre la realidad. El hombre levantó la vista hacia mí, y sus ojos, oh, hijo, sus ojos habían cambiado completamente. Ya no había ira, ni odio.
Solo confusión y un profundo arrepentimiento. Yo, lo siento, dijo, su voz quebrada. No sé qué me pasó. Yo no soy así. Mi padre extendió su mano, mostrándome cómo temblaba aún al recordar. Me acerqué a él con cautela, hijo. Una parte de mí todavía temía que fuera una treta, que en cualquier momento volvería a atacar. Pero cuando lo miré a los ojos, vi a un hombre completamente diferente al que me había amenazado momentos antes. Le ofrecí mi mano para ayudarlo a levantarse. Él la tomó, vacilante, como si temiera que yo lo rechazara. ¿Está usted bien?, le pregunté. Él asintió lentamente, todavía pareciendo desorientado. Yo, no sé qué me pasó, repitió. Es como si algo me hubiera poseído. Sentí tanta ira, tanto odio, pero no era yo. No puedo explicarlo. Mi padre se reclinó en el sofá, sus ojos perdidos en la distancia. Nos quedamos allí, en medio de la calle, en un silencio incómodo. Ninguno de los dos sabía qué decir. ¿Cómo se supone que uno debe actuar después de una experiencia así? Finalmente, el hombre habló. Lo siento mucho, dijo, su voz apenas un susurro. No sé cómo compensar lo que casi hice. Yo necesito ayuda. Y en ese momento, hijo, sentí una compasión que nunca antes había experimentado. Este hombre, que momentos antes había sido la personificación del mal, ahora parecía tan perdido, tan vulnerable. Le puse una mano en el hombro y le dije, todos necesitamos ayuda a veces. Lo importante es que la busquemos. Mi padre me miró, sus ojos llenos de una mezcla de asombro y gratitud. Intercambiamos números, hijo. Le prometí que lo ayudaría a encontrar la ayuda que necesitaba. Y cuando nos despedimos, sentí que había sido testigo de algo verdaderamente extraordinario. Un momento de oscuridad absoluta transformado en uno de esperanza y redención. Se quedó en silencio por un momento, como si estuviera procesando todo de nuevo. Luego, con una voz llena de asombro, añadió, pero hijo, lo más increíble estaba aún por venir. Porque justo cuando pensaba que esta noche no podía ser más extraordinaria, recibí una llamada que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la fe y los milagros. Mi padre se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una mezcla de temor y asombro. La luz tenue de la lámpara proyectaba sombras danzantes sobre su rostro, acentuando cada línea de expresión, cada arruga formada por años de experiencias. Hijo, comenzó, su voz baja y cargada de emoción, lo que sucedió después, aún me cuesta creerlo, y eso que lo viví en carne propia. Tomó un sorbo de agua, como si necesitara un momento para ordenar sus pensamientos antes de continuar. Después de que el hombre se calmara, después de ese momento de, no sé cómo llamarlo, exorcismo, ¿liberación? Bueno, después de eso, pensé que todo había terminado. Que podría volver a casa y olvidar esta pesadilla. Pero estaba equivocado. Se pasó una mano temblorosa por el pelo canoso antes de continuar. El hombre se quedó allí, de pie, mirándome fijamente. Y entonces, hijo mío, vi algo que me heló la sangre. Sus ojos, por un segundo, volvieron a cambiar. Ese destello rojo, esa mirada inhumana, regresó. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La habitación de repente parecía más fría, más oscura. No creas que esto ha terminado, gruñó, pero su voz, oh, Dios, su voz era diferente otra vez. Profunda, resonante, como si proviniera de las profundidades de la tierra. Esto es solo el comienzo. Mi padre cerró los ojos, como si el recuerdo fuera demasiado doloroso para soportarlo. En ese momento, hijo, sentí un miedo que nunca antes había experimentado. No era solo miedo por mi seguridad física. Era un miedo existencial. Como si estuviera frente a frente con algo que desafiaba todo lo que creía saber sobre la realidad. El hombre dio un paso hacia mí, sus puños cerrados con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Podía ver las venas palpitando en su cuello, su rostro contorsionado en una máscara de pura furia. Debería destrozarte ahora mismo, siseó. Debería hacer que sufrieras por cada segundo de mi existencia. Y lo peor, hijo mío, es que sentí que podría hacerlo. Que tenía el poder para hacerlo. Mi padre se detuvo, tomando aire profundamente antes de continuar. Pero entonces, algo extraño sucedió. Vi una lucha interna reflejada en sus ojos. Era como si dos fuerzas estuvieran batallando dentro de él.
Por un momento, su rostro se suavizó, y vi al hombre asustado y confundido que había estado allí momentos antes. No, no puedo, murmuró, su voz quebrándose. No soy un monstruo. Retrocedió un paso, luego otro, como si estuviera luchando contra una fuerza invisible que lo empujaba hacia mí. Mi padre extendió sus manos, mostrándome cómo temblaban aún al recordar. Y entonces, hijo, pronunció las palabras que nunca olvidaré, no puedo creer que no te esté golpeando ahora mismo. Se detuvo, dejando que el peso de esas palabras se asentara en el aire entre nosotros. Era como si una parte de él, la parte oscura y violenta, quisiera atacarme con todas sus fuerzas. Pero otra parte, tal vez su verdadero yo, estaba luchando con uñas y dientes para contener esa furia. Lo vi tambalearse, agarrándose la cabeza como si estuviera experimentando un dolor insoportable. Gruñidos y gemidos escapaban de su garganta, una cacofonía de sonidos que no parecían humanos. Y yo, hijo mío, me quedé allí, paralizado. Una parte de mí quería correr, escapar de esa escena de pesadilla. Pero otra parte sentía una extraña compasión por este hombre que estaba luchando contra sus propios demonios. Mi padre me miró, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y asombro. En ese momento, hijo, hice algo que aún hoy me sorprende. Di un paso hacia él. Sentí que mi corazón se detenía por un segundo. ¿Qué? ¿Por qué harías eso, papá? Él sonrió débilmente. No lo sé, hijo. Tal vez fue locura, tal vez fue fe. Pero sentí que tenía que hacer algo. No podía simplemente quedarme allí viendo a un hombre desmoronarse frente a mis ojos. Me acerqué lentamente, con las manos en alto en un gesto de paz. Señor, le dije, está usted luchando contra algo poderoso. Pero es más fuerte que eso. Puede vencerlo. Mi padre hizo una pausa, como si estuviera reviviendo el momento. El hombre me miró, y vi lágrimas en sus ojos. Lágrimas mezcladas con esa furia sobrenatural. Era una visión que desafiaba toda lógica. No puedo, gimió. Es demasiado fuerte. Quiere hacerte daño. Quiere hacerle daño a todos. En ese momento, hijo, hice algo que nunca antes había hecho. Extendí mi mano y toqué su hombro. Y cuando lo hice, sentí una energía, un calor que parecía fluir a través de mí hacia él. Mi padre me miró, sus ojos brillando con una intensidad que nunca antes había visto. No sé explicarlo, hijo. Fue como si, por un momento, fuera un conducto para algo más grande que yo mismo. Y mientras mantenía mi mano en su hombro, vi cómo la lucha en sus ojos se intensificaba. Y entonces, con un grito que pareció sacudir el aire a nuestro alrededor, el hombre cayó de rodillas. La furia en sus ojos se desvaneció, reemplazada por un agotamiento profundo y un asombro palpable. Se ha ido, susurró, su voz ronca y quebrada. La oscuridad se ha ido. Mi padre se reclinó en el sofá, su rostro una mezcla de alivio y perplejidad. Y así, hijo mío, terminó. La furia contenida, la batalla interna, todo se desvaneció en la noche, dejándonos a ambos exhaustos y profundamente cambiados. Se quedó en silencio por un momento, como si estuviera procesando todo de nuevo. Luego, con una voz llena de asombro, añadió, pero la noche aún no había terminado. Porque lo que sucedió después, bueno, eso fue lo que realmente me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre el mundo y sobre la fe. Mi padre se acomodó en el sofá, sus ojos perdidos en la distancia como si estuviera reviviendo cada detalle de aquella noche extraordinaria. El silencio de la madrugada nos envolvía, roto solo por el suave tic-tac del reloj de pared y el ocasional crujido de la casa. Hijo, comenzó, su voz baja y cargada de emoción, lo que sucedió después, bueno, fue lo que realmente me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la realidad, sobre la fe, sobre lo que es posible en este mundo. Se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas frente a él. Después de que el hombre se calmara, después de esa liberación, por llamarla de alguna manera, me quedé allí, en medio de la calle, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Mi mente daba vueltas, intentando encontrar una explicación lógica para todo lo que había presenciado. Estaba a punto de dar media vuelta y regresar a casa cuando sucedió. Mi teléfono comenzó a sonar. Mi padre hizo una pausa, como si estuviera reviviendo el momento. Era extraño, ¿sabes? Eran casi las 2 de la madrugada. ¿Quién llamaría a esa hora? Sacó su teléfono del bolsillo, mirándolo como si aún no pudiera creer lo que había sucedido.
Cuando vi el nombre en la pantalla, sentí que el mundo se detenía por un momento. Era la señora Thompson. ¿La señora Thompson?, pregunté, confundido. ¿La anciana que vive al final de la calle? Mi padre asintió lentamente. La misma. Una mujer encantadora, siempre amable con todos. Pero lo extraño no era solo que me llamara a esa hora. Lo extraño era lo que me dijo. Tomó aire profundamente antes de continuar. Contesté la llamada, preocupado de que algo le hubiera pasado. Señora Thompson, dije, ¿está todo bien? Su voz sonaba agitada, casi sin aliento. Oh, John, dijo, gracias a Dios que contestas. ¿Estás bien? ¿Ha pasado algo? Mi padre me miró, sus ojos brillando con una mezcla de asombro y confusión. Me quedé helado, hijo. ¿Cómo podía saber ella que algo había pasado? Estoy bien, señora Thompson, le respondí, tratando de mantener la calma. Pero, ¿por qué me llama a esta hora? ¿Ha sucedido algo? Lo que me dijo a continuación, hijo, bueno, fue lo que realmente me hizo cuestionar todo. Mi padre cerró los ojos, como si estuviera escuchando de nuevo las palabras de la señora Thompson. John, me dijo, su voz temblando ligeramente, hace unas horas, en medio de la noche, me desperté de repente. Sentí una urgencia inexplicable. Una necesidad abrumadora de rezar por ti. Me quedé sin palabras, hijo. La señora Thompson continuó, nunca había sentido algo así antes. Era como si Dios mismo me estuviera diciendo que necesitabas ayuda. He pasado las últimas horas rezando sin parar, sintiendo que algo terrible podría suceder. Mi padre abrió los ojos, mirándome fijamente. ¿Puedes imaginarlo, hijo? En el preciso momento en que yo estaba enfrentando lo que sea que fuera eso, esta anciana se despertaba con una urgencia inexplicable de rezar por mí. Le conté a la señora Thompson una versión abreviada de lo que había sucedido. Mientras hablaba, podía escuchar sus suaves jadeos de asombro al otro lado de la línea. Oh, John, dijo cuando terminé, su voz llena de emoción, esto es un milagro. Dios te protegió esta noche. Y me usó a mí, una anciana, para ser parte de esa protección. Mi padre se reclinó en el sofá, su rostro una mezcla de asombro y gratitud. Nos quedamos en silencio por un momento, ambos procesando lo que había sucedido. Finalmente, la señora Thompson habló de nuevo, John, ¿puedo pedirte algo? Por supuesto, le respondí. Ven a verme mañana, si puedes. Creo que tenemos mucho de qué hablar. Mi padre me miró, sus ojos brillando con una intensidad que nunca antes había visto. Y así, hijo, terminó esa llamada misteriosa. Una llamada que me hizo darme cuenta de que hay más cosas en este mundo de las que podemos ver o entender. Se quedó en silencio por un momento, como si estuviera procesando todo de nuevo. Luego, con una voz llena de asombro y reverencia, añadió, esa noche, hijo mío, fui testigo de algo que solo puedo describir como un milagro. Un milagro que comenzó con un encuentro aterrador y terminó con una llamada que desafió todo lo que creía saber sobre la fe y la conexión entre las personas. Mi mente daba vueltas, tratando de procesar todo lo que había escuchado. Era una historia que desafiaba toda lógica, toda explicación racional. Y sin embargo, la sinceridad en los ojos de mi padre, la emoción en su voz, me hacían creer que cada palabra era verdad. ¿Y qué pasó después, papá?, pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Qué sucedió cuando fuiste a ver a la señora Thompson? Mi padre sonrió, una sonrisa que mezclaba asombro, gratitud y un profundo respeto por lo desconocido. Eso, hijo mío, es otra historia. Una historia que cambió mi vida para siempre y que me hizo ver el mundo de una manera completamente nueva. Mi padre se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una intensidad que nunca antes había visto. El amanecer comenzaba a asomar por la ventana, bañando la habitación con una luz suave y dorada, como si el universo mismo estuviera preparando el escenario para la conclusión de esta historia extraordinaria. Hijo, comenzó, su voz cargada de emoción, lo que sucedió al día siguiente, bueno, fue la culminación de todo. Fue el momento en que realmente entendí que había sido testigo de algo verdaderamente divino. Se pasó una mano por el rostro, como si aún estuviera tratando de asimilar todo. Fui a ver a la señora Thompson esa mañana, tal como me lo había pedido. Cuando llegué a su casa, me recibió con una sonrisa que parecía iluminar todo a su alrededor. John, me dijo, tomando mis manos entre las suyas, pasa, por favor. Tenemos mucho de qué hablar.
Mi padre hizo una pausa, como si estuviera reviviendo cada detalle. Su casa olía a té recién hecho y a galletas horneadas. Era un ambiente tan normal. Y sin embargo, había una energía en el aire, una sensación de que estábamos a punto de adentrarnos en territorio sagrado. Nos sentamos en su sala de estar, rodeados de fotos familiares y recuerdos de una vida bien vivida. La señora Thompson me sirvió una taza de té y luego me miró fijamente. Ion, comenzó, su voz suave pero firme, lo que experimentaste anoche, lo que ambos experimentamos, fue un milagro. Una intervención divina en el sentido más puro de la palabra. Mi padre tomó un sorbo de agua antes de continuar. Me contó entonces, con lujo de detalles, cómo se había despertado en medio de la noche. Cómo había sentido una presencia en su habitación, una luz que no podía ver con los ojos, pero que sentía en lo más profundo de su alma. Era como si Dios mismo estuviera allí, me dijo, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Y me habló, John. No con palabras, sino con una certeza que se grabó en mi corazón. Me dijo que tú estabas en peligro, que necesitabas oraciones urgentes. Mi padre se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro reverente. La señora Thompson me describió cómo pasó las siguientes horas de rodillas, orando con una intensidad que nunca antes había experimentado. Me dijo que podía sentir la batalla espiritual que se estaba librando, que podía sentir las fuerzas del bien y del mal chocando en algún lugar de la noche. Y entonces, hijo mío, me mostró algo que me dejó sin aliento. Mi padre hizo una pausa, como si estuviera reuniendo fuerzas para continuar. Sacó un cuaderno de su mesita de noche. En él, con una letra temblorosa pero clara, había escrito una serie de oraciones. Oraciones que describían, con una precisión escalofriante, exactamente lo que yo había experimentado esa noche. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Cómo es eso posible, papá? Él sacudió la cabeza, una sonrisa de asombro en su rostro. No lo sé, hijo. No tengo una explicación lógica para ello. Pero allí estaba, negro sobre blanco. Detalles sobre el hombre que me había amenazado, sobre la lucha interna que había presenciado, incluso sobre el momento en que sentí esa energía fluir a través de mí. La señora Thompson me miró, sus ojos llenos de una sabiduría que parecía trascender este mundo. John, me dijo, fuiste parte de algo más grande anoche. Fuiste un instrumento de Dios, un canal para su poder y su amor. Mi padre se reclinó en el sofá, su rostro una mezcla de humildad y asombro. Me contó entonces sobre otras experiencias similares que había tenido a lo largo de los años. Momentos en los que había sentido esa conexión divina, esa urgencia de orar por otros. Pero nunca, me dijo, nunca había sido tan fuerte como anoche. Nunca había sentido tan claramente la presencia de Dios, la urgencia de su mensaje. Se quedó en silencio por un momento, como si estuviera procesando todo de nuevo. Luego, con una voz llena de emoción, continuó, pasamos horas hablando, hijo. Sobre fe, sobre milagros, sobre la interconexión de todas las almas. Y mientras hablábamos, sentí como si un velo se levantara de mis ojos. Entendí, en ese momento, que había sido testigo y partícipe de algo verdaderamente divino. Que la realidad es mucho más vasta y misteriosa de lo que jamás había imaginado. Mi padre me miró, sus ojos brillando con una mezcla de lágrimas y asombro. Esa experiencia, hijo mío, cambió mi vida para siempre. Me hizo darme cuenta de que hay fuerzas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión. Que la fe no es solo una creencia, sino una fuerza viva y poderosa que puede mover montañas y cambiar destinos. Se inclinó hacia adelante, tomando mis manos entre las suyas. Y ahora, hijo mío, te cuento esta historia no solo como un testimonio de lo que viví, sino como una invitación. Una invitación a abrir tu corazón y tu mente a las maravillas que nos rodean. A entender que hay más en este mundo de lo que podemos ver o tocar. Sentí un nudo en la garganta, abrumado por la intensidad de su relato y la profundidad de su experiencia. Papá, logré decir finalmente, esto es increíble. Él asintió, una sonrisa serena en su rostro. Lo es, hijo. Y es real. Tan real como tú y yo, sentados aquí en este momento. Y es un recordatorio de que, no importa cuán oscura parezca la noche, siempre hay una luz guiándonos. Siempre hay esperanza. Mientras el sol se elevaba en el horizonte, bañando la habitación con su luz dorada, sentí como si el mundo entero se hubiera transformado. Como si, a través de la experiencia de mi padre, hubiera vislumbrado un aspecto de la realidad que siempre había estado allí, esperando ser descubierto.
Y en ese momento, entendí que había sido testigo de algo verdaderamente extraordinario. Un relato de fe, de milagros, y de la interconexión profunda que une a todas las almas. Un testimonio de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz divina puede brillar con una intensidad cegadora, transformando vidas y revelando verdades eternas.